Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. En Decoamis ofrecemos soluciones integrales de revestimientos para cualquier espacio. Innovamos constantemente nuestra gama de productos: vinil, porcelanato y deck, grama artificial decorativa o deportiva. En Decoamis te respaldamos con personal especializado y la mejor asesoría. Nos adaptamos a tus requerimientos de tránsito, durabilidad y decoración. Conviértete en distribuidor y explora innovadores productos de revestimiento a precios competitivos. Decoamis, revestimos tus ideas. Regresamos con Agárrate. Nuestro abogado de inmigración está con nosotros, Jesús Reyes. Bueno, Jesús, siempre es importante tenerte aquí y el servicio que prestamos gracias a ti es de verdad muy valioso, pero hoy es un día de verdad providencial que estés aquí, porque hemos estado esta semana con el tema de los venezolanos que están detenidos en cárceles de inmigración, porque esto hay que aclararlo, ¿no? Es que nosotros no estamos defendiendo delincuentes que cayeron presos, sino gente incluso que le ha sido aprobado el asilo y siguen detenidos, gente que les han aprobado la entrevista de miedo creíble y siguen presos, personas que tienen orden de deportación y pasan hasta un año y no los deportan, es decir, me imagino, entonces depórtame, pero yo no quiero estar preso más nunca, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque es con los venezolanos, Jesús. Sí, y es una situación bien difícil porque como estamos hablando fuera de cámaras, está ese perfil por nacionalidad contra personas de Venezuela. Y esto comenzando apenas la persona está entrando al país, supongamos como turista. Se ha visto un incremento desproporcionado de personas de Venezuela que ya lo que es las personas de Servicio de Inmigración en las aduanas están deteniendo o están llevando al famoso cuartito para interrogarlas por la simple y llana razón de que la persona viene de Venezuela. Cosa que me parece algo injusto porque, lógicamente, si ese agente de inmigración supiera que la persona violó los términos de su visa o de alguna forma se metió en problemas alguna vez que haya estado acá, entonces ya es diferente, pero ese no es el caso. También estamos viendo casos de personas que están siendo detenidas indefinidamente ya cuando la persona se le ha otorgado su asilo. Eso es una violación constitucional de sus derechos humanos y lógicamente sí existen argumentos a nivel federal para poder proteger a estas personas, pero muchas veces el problema está cuando la persona no está asesorada o no hay nadie que pueda defender a esa persona, que es que se complica ya la situación. Pero hemos visto esto y como bien lo has dicho, es desproporcionado y la idea es que la persona sepa pues, sus derechos y que sepa que una persona no puede estar indefinidamente detenida en un centro de detención y mucho menos que por el hecho de ser venezolana la persona vaya a ser tratada diferente a personas de otros países. ¿Cuál es el papel que debería tener? Bueno, nosotros le hemos reclamado al representante de Guaidó en Washington porque es el gobierno que reconoce Estados Unidos, ¿no? El de Juan Guaidó, ¿no? Que no se ocupe de estos casos, porque generalmente cuando hay presión diplomática, pues las cosas con los presos comunes, digamos, no estamos hablando de inmigración, pero con los presos comunes funcionan, en el sentido de que si se les está violando sus derechos, etcétera, pero aquí no pasa nada. Claro. Se trata de hacer eso, se trata de que tenga que haber más presión de parte del gobierno interino del presidente Guaidó y para eso es que está ese representante acá, para abogar por los derechos de sus ciudadanos aquí en los Estados Unidos. Definitivamente hay dos cosas que ellos se deberían de enfocar. Primero, no dejar el tema del TPS como se ha dejado. Yo pienso que todos sabemos que la decisión final de eso que está en el presidente. Sabemos que el presidente ha dicho que apoya 100% al gobierno de Venezuela, al gobierno interino. Bueno, eso se tiene que demostrar con acciones, pero también tiene que haber algún tipo de apoyo. ¿Cómo es posible que el gobierno aunque ni Nicaragua, ni El Salvador, ni Honduras hayan hecho ni mucho cabildeo que digamos, les hayan
volvido a dar el TPS. Vuelto a dar el TPS. Este es de los venezolanos que hablan más inglés que español, como la hija mía. Que le hayan vuelto a dar el TPS y aún a venezolanos se lo han dado por la primera vez. Entonces, sí, es algo que es bien desafortunado. También, por otro lado, lo que son los derechos de estos venezolanos que están ahorita en centros de detenciones, que ya les han dado una entrevista de miedo creíble o les han aprobado su caso de asilo, etcétera, poder abogar por ellos. Entonces, definitivamente, ahí se necesita más fuerza, más presión. Sí, incluso presión ciudadana, que todos nos aboquemos claro, a eso. Que nos unamos acá, pero sobre todo lo que es la cabeza representante de los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos, que pueda tomar ese paso afirmativo y de alguna forma pedirle al gobierno, si es que de verdad quiere apoyar al gobierno de Venezuela, que lo ha hecho, pero hay mucho más que pudiera hacer y es mucho más lo que se necesita para poder ayudar a la comunidad venezolana aquí en los Estados Unidos. Porque lo que no se entiende es que este gobierno reconozca la crisis que hay en Venezuela, la identifique, la tenga diagnosticada y que no asuma que los venezolanos que están aquí, pues están por eso, precisamente son producto, están aquí producto de esa crisis y de la violencia que hay en el país en todos los sentidos. Claro, y eso es importante recalcar, o sea, que no estamos hablando de personas que simplemente vienen porque solo quieren una mejor calidad de vida, seamos honestos, hay muchas personas que si, vaya, la situación no estuviera así en Venezuela, estuvieran de lo más felices en Venezuela. Muchas personas se vieron obligadas a venir, es como uno de los directores de UCIS dijo alguna vez, o sea, es como que las personas están saliendo de un edificio que se está quemando, o sea, no tienen otra alternativa. Si se pudieran quedar, lo hicieran, pero las personas están cruzando el desierto, viniendo por aviones, Sí. Es porque hay una necesidad. Entonces, ¿cómo tratar a estos seres humanos ya cuando vienen aquí? Y teniendo un representante de ellos aquí en los Estados Unidos, pienso que se puede hacer una mejor labor para poder apoyarlos y para poder cambiar lo que es el sistema que hay y las pólizas que hay para defender a los venezolanos aquí en el país. Es que ese debería ser lo que estuviera haciendo Carlos Vecchio, en otra cosa, ocupándose de eso es lo fundamental. Teníamos un tema para hoy que también tiene que ver con esto, Jesús, y es los porcentajes de aprobación de asilos aquí en Miami. Y en relación a la cantidad de solicitudes que hay, ¿no? Tú me hablaste de una cifra ahora antes de entrar a la entrevista que estoy impactada. Sí, entonces, bueno, solo aquí en Miami el porcentaje de aprobación, estamos hablando de solo un 10% y esto a nivel general. Pero una de las cifras más alarmantes que vi es que están aproximadamente unos 87,000 casos varados en la oficina de asilo. La gran mayoría de estos casos, personas solicitando asilo de Venezuela. Pero ciertamente estamos hablando solo del 10%. Cuando el caso ya es referido a una corte de inmigración, entonces el porcentaje aumenta un poco más. Estamos hablando de 33 al 40%, que tampoco es muy alto, pero bueno, por lo menos hay un incremento del porcentaje de aprobación. Ahora, yo siempre le digo a mis clientes, porque a veces ellos dicen, bueno, abogado, entonces me tengo que ir a otro lado. Tampoco. Lo más importante es que la persona pueda tener un buen caso, porque si no tiene un buen caso ni aquí ni en otro lado va a ser aprobado. Es que la persona tenga un buen caso y sepa cómo presentar ese caso. Demostrarle al juez o de alguna forma enseñarle al juez la situación de lo que la persona está pasando, la situación real del país de lo que está pasando y de alguna forma mostrarle esa foto de lo que está pasando no solo en el país, pero en la situación particular de la persona. El riesgo, pues. Claro, y comprobar eso, que la persona tiene un riesgo de posiblemente o ser víctima de persecución, de perder su vida, quizás hasta de ser torturada. Entonces, cuando la persona sabe hacer este trabajo, su caso resalta de todos los otros casos que se están presentando. Pero es muy importante hacer eso, o sea, que la persona esté bien asesorada y que la persona sepa lo que está pasando a nivel de las aprobaciones. Quizás aunque no sean muy altas, no quiere decir que la persona no vaya a tratar. De hecho, más bien tiene que tratar de mejor poder hacer sus solicitudes para que resulte en una aprobación. Bueno, tú tienes un porcentaje importante de ese porcentaje de aprobación, ¿no? Porque hoy creo que vi en tus redes sociales que ya hoy te aprobaron un caso hoy, ¿no? Sí, recientemente, bueno, de hecho en estas 2 últimas semanas, gracias a Dios, hemos podido obtener ya buenos resultados con 2 casos. El último caso que tuvimos fue de un joven nicaragüense, y damos un asilo político
y también de otra joven venezolana, que todavía no hemos puesto en nuestras redes, pero ya vamos a estar poniéndolos pronto, que pudimos ganar un amparo similar al asilo, no es el asilo, pero es un amparo conocido como Convención contra la Tortura. Que le da tranquilidad. Que le da su permiso de trabajo, puede estar aquí legalmente en los Estados Unidos, es casi igual que un asilo. Y pudimos lograr eso, gracias a Dios, gracias a mi equipo de trabajo, pero es de verdad meterse en los casos bien, es buscar, a veces las personas no saben que tienen un buen caso, entonces uno empieza a desmenuzar un poco, vienen nuevas ideas, cómo formular el caso, y eso se puede determinar cuando uno habla con el cliente. Mientras más uno hable con ellos, más ellos dan información y a veces uno dice, bueno, vamos a meternos por aquí, vamos a usar esta información que me está dando, vamos a usar este otro ángulo. Entonces, es hacer eso y prepararse bien. Hay personas que van a sus entrevistas de asilo o van a una corte y nunca se han preparado. A veces a mí me dicen, abogado, yo fui a un sitio, me dijeron llena el formulario y ya, y aparécete allí. No, eso no se puede hacer. Si una persona no está bien preparada, una persona no debería ir a una entrevista de asilo, es preferible que la posponga, pero no ir sin estar preparado, sin saber lo que tiene que decir, lo que le pueden preguntar, para así tener un mayor chance de poder ganar su caso. Fíjate una cosa que es parte de que en países que pasa lo que está ocurriendo en Venezuela, bueno, en Nicaragua es similar la situación. El ciudadano se acostumbra a las cosas irregulares como que si fueran normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un caso de violación de derechos humanos, en Venezuela el ciudadano no va y lo denuncia, porque el que comete la violación es el propio Estado, generalmente, Claro. ¿no? Entonces el ciudadano dice, bueno, ¿para qué voy a ir yo a la policía a denunciar si es la misma policía la que está metida en esto? ¿Para qué voy a ir a la fiscalía? Eso yo siempre recomiendo, hazlo. Por supuesto que eso no va a llegar a nada, pero cuando tú llegas a un país como Estados Unidos a pedir asilo, lo primero que no entienden aquí es que tú no hayas hecho una denuncia si sufriste ese tipo de cosas, ¿no? Claro, al menos que la persona pueda demostrar y articular bien el hecho por lo cual no lo hizo, porque bien Claro. estás diciendo que se sabe la situación en Venezuela y que prácticamente, aunque está el gobierno interino del presidente Guaidó, se sabe que no está implementado y se sabe que prácticamente todavía el país sigue siendo gobernado por alguien que no es el verdadero presidente y que existe extremada corrupción en lo que es los sistemas del gobierno, en las instituciones, y que por lo tanto es difícil para un ciudadano que se siente víctima del propio gobierno hacer una denuncia. Si la persona lo puede hacer, que lo haga, pero que si no, que pueda comprobar y articular por qué no lo hizo. Y esto se trata. Muchas veces las personas no tienen todas las evidencias, dicen, abogado, pero a mí me agarraron, qué sé yo, los colectivos, o me agarró, qué sé yo, o me pusieron no sé, alguien del gobierno me hizo algo, la policía, pero yo no tengo pruebas. Bueno, pero explica lo que pasó. ¿Hubo alguna otra persona que vio lo que pasó, que pueda dar testimonio de Exacto. eso? ¿Tienes alguna foto? ¿Fuiste a algún doctor? ¿Fuiste a algún reporte médico de eso? Esas son cosas importantes. Ahora, ya cuando la persona dice, bueno, perteneció a un partido político, lo que normalmente el gobierno de acá va a querer saber es, bueno, demuestra que perteneciste a este partido. Ahora, ojo, que esto lo hemos visto en muchos casos, a veces las personas no tienen esas pruebas y es muy común que las personas dicen, bueno, le voy a pagar a alguien para que me den esas pruebas. Si por alguna razón Inmigración se da cuenta de eso, ahí se le va a ir todo el caso. Y gente en partidos políticos que cobran por dar las pruebas. Claro, Eso es... honestamente no hay necesidad de hacer eso. Si hay una explicación por la cual usted no tiene un carnet, no tiene algún certificado, o quizás una misma queja de la policía, no se ponga a inventar a decir, bueno, aquí es porque hay personas que trabajan en inmigración y justamente conocen el sistema de Venezuela, hasta trabajan en conjunto con personas en Venezuela que los pueden ayudar a ellos a saber si un documento es falso o no. Y no hay necesidad de hacer eso. Si uno puede articular por qué la persona no tiene ciertos documentos, simplemente saber explicarlo y cómo explicarlo. Bueno, y ya este sábado es el evento de Sí. la oficina de Jesús Reyes, así que me imagino que ya están vendidas todas las entradas, ¿no?
Sí, bueno, ahí vamos a tratar de hacer una excepción si es que hay más personas que quieren ir, pero sí, ya prácticamente estamos ya completos. Pero bueno, llamen a la oficina y tratamos de ayudarlos. Pero estamos muy contentos porque lo que queremos hacer en esa conferencia, en ese seminario, es poder darle a las personas otra perspectiva de inmigración. Hay muchas personas que dicen, bueno, abogado, ¿es solo matrimonio, asilo? No necesariamente. Hay personas que están en una solicitud de asilo que pueden obtener su residencia por varias maneras y no necesariamente esperando un asilo. Entonces de eso vamos a estar hablando el sábado, así que vaya, que la vamos a estar pasando bien y aprender bastante. Yo realmente cuando alguien tiene otra opción que no sea el asilo, yo recomiendo que si realmente no necesita la protección, se vaya por la otra opción, porque el asilo nos trae muchas restricciones, vigilancia permanente, bueno, que a mí, por ejemplo, en mi caso no me importa, sino que la prefiero, prefiero la vigilancia, pero porque realmente hay otras opciones. En mi caso, por ejemplo, yo podría haber solicitado una visa de habilidades extraordinarias, tenía todos los requisitos, pero yo necesitaba la protección, y por eso solicité el asilo, pero el asilo, por ejemplo, no puede salir de los Estados Unidos mientras te lo aprueban, son restricciones bien, y no puedes ir realmente hay gente que pide asilo y realmente no es perseguido en Venezuela y después entonces quiere tener el asilo, pero también quiere ir a Venezuela. Si tú tienes un asilo político no puedes ir a Venezuela. Sí, claro. O al país de donde eres. Sí, definitivamente es como bien lo dice, si es algo que se tiene que hacer, si de verdad su vida corre peligro, Realmente, entonces hazlo, perfecto, pero si solo quiere quedarse en el país, la idea fuera buscar otras alternativas legales y justamente de eso es lo que vamos a estar hablando este sábado. Bueno, Jesús, ¿y tú te vas de vacaciones? No, porque nosotros no nos vamos a ir de vacaciones, ¿viste? Ya sabes. Okay. Así que... Yo sí, pero no. Okay. Bueno, ya sabes, no hay vacaciones aquí en Factores de Poder. Vamos a ver si Guaidó nos da vacaciones, porque fue él que dijo, yo dije primero, pero él dijo después que no había vacaciones. Así que vamos a ir a un corte y ya regresamos con Agárrate, porque con el tema que viene, si usted tiene vacaciones, aproveche estas recomendaciones que se les van a dar para que organicen su vida. Ya regresamos.